Hola, ¿qué tal amigos? Hoy es un día especial, hoy es 9 de abril, hoy es el Día Nacional dedicado a las víctimas de la violencia en Colombia. No es un día para celebrar, pero sí es un día para recordar, lastimosamente. Amigos, el día de hoy traemos un video muy especial en el cual la Unidad para las Víctimas nos comparte detalles muy importantes acerca de la indemnización que le corresponde a las víctimas de la violencia, a los desplazados, especialmente a aquellas personas que se encuentran en la ruta priorizada. Porque sabemos que la ruta priorizada es para personas que tengan cierta edad o ciertas enfermedades, pero hay personas que pueden acceder a esta ruta priorizada y aún no lo saben. Y la ruta priorizada es aquella que recibe prioridad, valga la redundancia, para recibir su carta de indemnización. Así que amigos, a continuación los dejo con el video. Es un video un poquitico largo, pero nos va a aclarar todas las dudas que tenemos para que podamos recibir nuestra carta de indemnización. Cualquier duda, cualquier comentario me lo hacen saber y yo con mucho gusto se los estaré trasladando directamente a la Unidad para las Víctimas para poder obtener una respuesta satisfactoria por parte de ellos. Amigos, no siendo más, me despido, los dejo con el video. Hasta luego. Buenas tardes para todas las personas que nos escuchan en este programa Hechos que Reparan. Mi nombre es Elkin Rocha Noriega y soy el subdirector de reparación individual de la Unidad para las Víctimas. Subdirector, muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación a el programa Hechos que Reparan. Si quiere, empecemos por aclarar qué son las indemnizaciones y cómo funcionan. Bueno, las indemnizaciones es una de las medidas que contempla la reparación integral a las víctimas. El Estado colombiano dispone de varias medidas para reparar a las víctimas, de acuerdo con lo que establece la Ley 1448 del 2011, que es también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Y básicamente esta ley lo que dispone es que las víctimas tienen derecho a ser reparadas integralmente por los daños sufridos como consecuencia del conflicto armado, y para ello estableció 5 medidas de reparación integral, dentro de las cuales se encuentran la indemnización administrativa, como ya lo había mencionado. Y la indemnización administrativa corresponde a la compensación económica que otorga el Estado a las víctimas por los hechos victimizantes sufridos, buscando restablecer su dignidad humana y contribuyendo en la reconstrucción de su proyecto de vida. Debo contarle que nos llegan muchos mensajes sobre las demoras en las entregas de las indemnizaciones. ¿Cuáles son los tiempos establecidos para indemnizar a las víctimas? Bueno, en realidad la ley no establece un término para que las víctimas deban ser indemnizadas, pero sí se ha reglamentado algunos tiempos en el procedimiento. La ley, como toda política pública, tiene una racionalidad en términos de respuesta a una necesidad, que está asociada también a la disponibilidad presupuestal y bueno, ya ciertas situaciones como las realidades territoriales, entre otras. Hay varias razones también que explican por qué las respuestas del Estado colombiano en materia de indemnización es mucho más lenta de lo que esperamos. Ya señalé, digamos, algunos que son de orden procedimental, como es la no realización de la solicitud o la no completitud de esta solicitud y qué medidas estamos adoptando. Pero me parece importante que toda la ciudadanía conozca que una de estas razones está asociada al presupuesto, ¿cierto? La Unidad para las Víctimas estima que hoy hay un poco más de 5.300.000 víctimas que han hecho su solicitud. No obstante, se ha avanzado en aproximadamente 1.500.000 indemnizaciones, es decir, el universo y el reto sigue siendo enorme. Y esto está asociado en primer momento a el reto en materia presupuestal. Hay que señalar, y aprovecho para decirle a todas las víctimas, que hemos presentado al Congreso de la República un proyecto de ley de reforma a la Ley 1448 que esperamos que prontamente tenga su primer debate en Cámara, que establece que la necesidad de identificar las fuentes de financiación para responder a este tema en particular de del presupuesto, que sigue siendo deficiente frente al universo de víctimas que hoy tenemos. Y me toca, y aprovecho para destacar y para reiterar que pese a las limitaciones en términos presupuestales, este gobierno para el 2024 ha definido un presupuesto histórico.
el presupuesto más grande que hemos tenido durante la vigencia de la Ley 1448, la definió este gobierno y por eso vamos a llegar a estas regiones y a toda la geografía nacional en este año con un número de indemnizaciones muy importantes. En este presupuesto histórico que se manejará este año, se va a intentar avanzar mucho en la indemnización de una ruta priorizada. Cuéntenos de qué se trata esta ruta y quiénes están en ella. Una vez la Unidad para las Víctimas recibe una asignación presupuestal para las asignaciones, dispone de 3 canales, si se quieren, para ser un poco más claro. Uno es la ruta priorizada o la ruta prioritaria. Esta ruta prioritaria atiende la especial condición de vulnerabilidad que tienen las víctimas que son mayores de 68 años, que tienen una enfermedad ruinosa o catastrófica, o de alto costo, o que tienen una discapacidad. Esta ruta prioritaria es atendida, como su nombre lo señala, por la Unidad para las Víctimas. Este año esperamos que más de 60.000 víctimas en situación prioritaria que tengan algunas de estas 3 condiciones puedan ser atendidas. En esta ruta general, entonces, lo que hemos dispuesto es un método técnico que realiza una valoración de diferentes componentes, condiciones, y que de manera objetiva establece una ponderación para que las víctimas, dentro del puntaje que obtengan y con los recursos que hemos obtenido, puedan acceder a esta administración, a esta indemnización administrativa a través de la ruta general. Entonces, se puede decir que este año desde la unidad y el gobierno se quieren lograr hitos importantes en materia de reparación, ¿verdad? Cuéntale a las víctimas por qué el 2024 es un año tan importante. Este año es un año muy importante porque el recurso que hemos recibido nos va a permitir llegar a un mayor número de víctimas. Pero también es importante decirle a las víctimas que la apuesta del gobierno nacional, en términos de la indemnización administrativa, la apuesta de este gobierno ha sido incrementar de manera ostensible el presupuesto para indemnizaciones administrativas. Por lo tanto, lo que esperamos es que la meta de 600.000 víctimas que tienen el Plan Nacional de Desarrollo, no solamente la vamos a cumplir, sino que la vamos a sobrepasar, y que vamos a dejar un hito en términos de política pública para que los gobiernos que vengan comprometidos con las víctimas puedan igualmente seguir asignando los recursos que sean necesarios para cumplir en un término razonable con la indemnización administrativa.